A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario y laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche vamos a continuar con la parte número 2 del cierre fiscal 2023 con el doctor Antonio Trujillo. Muy buenas noches, Antonio, y vamos a continuar con nuestra parte número 2 del cierre fiscal 2023. Mira, Antonio, es importante que podamos concluir de una manera muy armónica y pedagógica nuestro cierre fiscal parte número 2. Estábamos hablando de la importancia de tener este balance financiero bajo NIBS con todas las estimaciones contables que habíamos hablado la otra noche, pues y el tiempo se nos quedó corto, de la importancia de tener nuestros estados financieros, estos 5 estados financieros, y la pregunta que nos hacían nuestros televidentes era ¿cuáles son estos 5 estados financieros? Para retomar y poder terminar pues como corresponde y seguir avanzando, ¿no? Terminar pues esta presentación magistral como solo tú lo sabes hacer. Retomemos, ¿cuáles son estos 5 estados financieros? Que sobre todo es importante aclarar que es responsabilidad de la empresa, del contador, no de los auditores externos. ¿Cuáles son estos 5 estados financieros de propósito general que deben preparar el contribuyente, los contadores dentro de las empresas? Sí, muy buenas noches, Cristina. Un saludo muy especial a todos los televidentes que siguen este programa. Cada vez que sale al aire realmente cada vez tiene más seguidores porque cada vez hay más preocupados por hacer las cosas bien. Bueno, la contabilidad, la empresa como tal, la gerencia, que es la responsable final de la preparación y emisión de los reportes financieros, tiene que preparar al cierre del ejercicio un estado de situación financiera que se debe presentar de manera comparativa. El estado de situación financiera comprende lo que son los activos, pasivos, patrimonio. Adicionalmente vamos a presentar un estado de resultados integrales que también se tiene que presentar de manera comparativa. Vamos a presentar un estado de cambios en el patrimonio, en donde vamos a mostrar todos los movimientos patrimoniales, el estado de flujos de efectivo y desde luego las notas, el resumen de políticas contables que acompañan a toda la información financiera de propósito general. ¿Por qué propósito general? Porque es el reporte que emite la compañía que no es de interés público, ¿no es cierto? Que es la compañía común, que es la compañía que yo diría el 99.9% de todas las compañías que conocemos localmente son de propósito general. Entonces el estado financiero tiene diferentes usos. Sirve a los accionistas, sirve a la gerencia, sirve a los reguladores como el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo, IES, o sea, a los mismos trabajadores y a quien quiere hacer inversiones. De alguna manera sirve a todos los que quieren tomar alguna decisión sobre la empresa. Y aquí es algo interesante porque la presentación de los estados financieros basadas en políticas contables, en las estimaciones contables, en el juicio profesional de la gerencia y sobre todo en ese marco regulatorio tan interesante e importante que nuestro país ha adoptado, que son las normas de información financiera. Y como yo siempre recalco, nosotros basados principalmente en la Constitución, en el artículo 425 de la Constitución, en donde habla del principio de competencia, en donde dice, usted si prepara sus estados financieros, hágalo bajo un lenguaje de calidad que son las NIBS, así como cuando determinamos nuestros impuestos, hágalo bajo la ley tributaria,
así como cuando usted está en un campo determinado, tiene que trabajar con la ley que corresponde. Ese es el principio de competencia, que está claramente definido en la Constitución. El hacer estados financieros de calidad es hacerlo con las NIFs y con el juicio profesional de la gerencia, quien conoce pues la actividad donde se esté desenvolviendo. Pues si usted está vendiendo computadoras, usted sabe su negocio de computadoras. Si usted está vendiendo zapatos, usted conoce su negocio de zapatos. Si usted vende medicinas, usted conoce el negocio de las medicinas, porque usted maneja su giro comercial. Sí, bueno, lo importante es que la norma requiere que los estados financieros que se generen de uso general sean estados financieros razonables. Exacto, razonables quiere decir que no son perfectos, porque pero la perfección no existe, pero sí están libres de errores o omisiones materiales o de importancia relativa que puedan afectar las decisiones de los lectores. Exacto. Ahora, claro, lograr estados financieros razonables requiere de una aplicación estricta de la técnica contable. En este caso, la técnica contable la vamos a llamar NIF, Norma de Información Financiera, ¿sí? Para grandes entidades, la NIF Full, y la NIF, Norma Internacional de Información Financiera, para pequeñas entidades, que sería la NIF para pymes. Pero cualquiera de las dos normas, como tú mencionabas, es muy importante, requieren de la aplicación de dos palabritas, o sea, el juicio profesional. Así es. Sí, y desde luego vamos a hablar de juicios y estimaciones, porque una contabilidad en donde no se aplica hoy el juicio para determinar, por ejemplo, el precio de una transacción, una contabilidad donde no se aplique, por ejemplo, el juicio para determinar lo razonable de una estimación, ¿sí? No existe. Si la contabilidad está llena de aplicaciones de juicios, de estimaciones, y hoy una contabilidad financiera sin estimaciones contables o sin provisiones, como le quieras llamar, no existe. Y aquí viene algo interesante, Toño. Yo creo que los contadores, los organismos de control, tenemos que entender conceptos básicos. Y uno de los conceptos básicos es qué es política contable y qué son estimaciones contables. Defíneme qué es política contable y qué es estimación contable. Bueno, la estimación puede formar parte de una política. La política contable es la forma como vamos a medir un activo, como vamos a medir un pasivo, tanto en el reconocimiento inicial como en la fecha del balance. Te pongo un ejemplo muy sencillito. Cuando nosotros reconocemos un elemento de propiedad, planta y equipo, aplicamos una política que se llama costo. Sí, y el costo del elemento de la propiedad, planta y equipo va a ser la suma del precio de compra más el precio de instalación, montaje, puesta en marcha, más el costo de desmantelamiento. Esa es la política inicial que aplicamos. Pero una vez que el activo ya han sido incurridos todos los costos iniciales y está listo para ser usado, tenemos que seleccionar una política para la medición posterior de ese activo. Y ahí tenemos dos opciones: podemos aplicar el modelo del costo o el modelo de la revaluación. Y cuando aplicamos el modelo del costo, quiere decir que el activo se va a medir por su costo de compra menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Y claro, cuando hablamos de la depreciación y cuando hablamos del deterioro, estamos hablando de una estimación, ¿no es cierto? Y eso es importante, y Antonio. no es igual a la política. Política es el modelo del costo. La estimación, que es la provisión, es una estimación en donde se requiere del juicio, ¿no es cierto?, del contador de la entidad para establecer. Sí, porque yo tengo que aplicar mi juicio para determinar cuál es la vida útil que va a tener ese bien. Mira, pero esto es importante y ahí es donde existe a veces confusión. Política contable, lo has dicho perfecto. Si a mí me preguntan cuál es la política contable en el reconocimiento de los activos fijos, yo digo costo o revalúo. Así de memoria. Para la medición posterior. Exacto, como el Padre Nuestro, pero cuando digo estimación. Claro, estamos hablando de la depreciación, estamos hablando del deterioro, Exacto. En donde ya necesitamos aplicar nuestro juicio, por ejemplo, para determinar cuál es la vida útil. Yo te digo, ¿cómo para se llega, determinar el método yo te voy de a hacer una depreciación. pregunta, ¿cómo se llega a ser tan experto como Antonio Trujillo? Muchos años. Mucha experiencia. Bueno, a través de la práctica. Yo creo que la práctica, el día a día, del día a día, y siguiendo los cursos, buenos profesionales. Siguiendo los cursos en el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, porque definitivamente son los mejores cursos de capacitación. Hay que entrenarse. Sí. Antonio, importantísimo, recomendaciones para el cierre fiscal. Tener, yo siempre digo, revisar todas las políticas, todas las estimaciones que se hayan cumplido a fecha balance, ¿verdad? En todos mis activos, haciendo una revisión.
Comencemos por la parte del activo. En mis activos, ¿cuáles son los activos que mayor énfasis yo debería ponerme a revisar como ese MacGyver, ese Power Contador a fecha balance? Sí, yo creo que hay algunos aspectos que no son extraños. ¿Qué es lo que vimos la vez pasada en la parte 1 de este programa? Parte 2, que estamos hoy en la parte 2. Sí, hay algunos aspectos, como mencionábamos, que son importantes, que están teniendo un efecto en la economía de las empresas, como son la guerra con Ucrania, que de rebote nos ha golpeado. Okay. La salida de este post-COVID, que todavía sigue dejando rezagos, sobre todo en algunos activos financieros, y bueno, y hoy tenemos otro aspecto que también nos está golpeando, como es la inseguridad. Eso ha hecho que, sobre todo, una palabrita esté circulando hoy en la boca de todos los profesionales, que se llama deterioro. O sea, deterioro porque ya no puedo vender mis inventarios como los vendía antes. ¿Puedes ponernos un concepto de deterioro? Bueno, deterioro es la pérdida de flujo de caja o de precio o de valor económico que sufre un activo. Ejemplo, yo compro un inventario que espero realizarlo en el ciclo de conversión del flujo de caja. Por ejemplo, si mi ciclo de operación es de 60 días, yo en 60 días espero vender ese inventario. Pero pasan los 60 días, los 90, los 180, los 12 meses y ese inventario no se vende. Entonces, claro, quiere decir que se ha deteriorado, está perdiendo flujo de caja. Para poderlo realizar hay dos opciones: uno, que rebaje el precio, y en algunos casos la rebaja de ese precio puede ser inferior al costo, ¿no es cierto?, de compra. Entonces voy a perder parte ya del costo. Si les ponemos en un lenguaje sencillo para todas las personas que nos van a ver, que están viéndonos en esta noche, es pérdida de flujo de caja del activo, ¿no es cierto? Ese es el deterioro. Y todas las normas contables nos hablan mucho de deterioro, en cuentas por cobrar, en inventarios, en propiedades y equipos, en activos intangibles. El deterioro es una condición que puede afectar a cualquier activo. ¿Cuánto mido el deterioro o cuándo yo sé que tengo que hacer una prueba de deterioro? Bueno, normalmente en las compañías pymes, en las medianas, o sea, la norma te dice en la fecha del balance tienes que hacer esta evaluación, ¿no? Ahora, pero claro, por control interno yo tengo que estar evaluando el deterioro de manera permanente, porque de manera permanente tengo que estar haciendo gestión de cobro de mis partidas por cobrar. Y que de ahora manera permanente tengo que estar mirando que el inventario roto. Y que ahora en cartera, gracias a Dios, ya tenemos la aceptación tributaria de una diferencia permanente para la provisión que se genera en el 2023, que es importantísimo. Sí, hoy ya el gasto de deterioro por la provisión que se realiza viene a ser un gasto temporario. Maravilloso. Que me va a poder generar un impuesto diferido. Y ese es otro tema importante también para el cierre, porque todas estas estimaciones que se realizan para activos financieros, para inventarios, para propiedades de equipos, para intangibles, y los pasivos contractuales que se tienen que realizar por aplicación de la sección 23 o de NIP 15, ¿no es cierto?, por las obligaciones de desempeño que se tienen que cumplir, como son los pasivos por descuentos, devoluciones. Generan impuestos diferidos. Son estimaciones que van a generar impuestos diferidos. ¡Qué maravilla! Impuestos diferidos para que usted esté tranquilo de que esas diferencias temporarias en el tiempo van a tener estas recuperaciones. Impuestos diferidos, recuérdese, esa norma que usted no puede perder. Si quiere aprender los mejores impuestos diferidos, Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, la clase de impuestos diferidos, y conviértase en un experto en impuestos diferidos con el doctor Antonio Trujillo. ¡Qué maravilla! Sí, y bueno, y cuando hablas de impuestos diferidos, ese es un tema importante y clave y crítico para el cierre del año, porque todavía hay confusiones. ¿Sí? Se confunden entre lo que es diferencia temporaria, lo que es impuesto diferido, lo que es una generación y una reversión y una recuperación de una diferencia temporaria. Entonces, claro, son aspectos que se tienen que tener claros, porque si nos confundimos en eso, entonces la compañía puede salir perjudicada. Sí, y eso es importante. Tú has hablado con mucha propiedad todo lo que nosotros tenemos que revisar, considerar en este cierre fiscal, y que en este 2023 tenemos 2 nuevos impuestos diferidos reconocidos desde el ámbito tributario, como es el de los instrumentos financieros, cuando tenemos el exceso del límite de deducibilidad de la cartera, o el de los activos adquiridos a partir del 2023 por el reconocimiento de la depreciación por el ámbito financiero, que son importantes, que es súper importante que vamos a saber cómo hacer este cálculo del impuesto diferido a través del método del pasivo basado en el balance. Qué importante ver cómo vamos
los contadores avanzando en yo digo, dualidad de hablar la parte tributaria y al mismo tiempo la parte contable? Y tú hablas con esa solvencia de manejar política contable, de manejar el concepto de estimaciones, el universo contable, el universo tributario. Este 2023 es un año, yo creo que los contadores vamos manejando mucho mejor la norma contable y la norma tributaria al mismo tiempo. Yo creo que sí, yo creo que ya la mayor parte de profesionales, sobre todo los que tienen la oportunidad de trabajar para empresas medianas a grandes, se han profesionalizado mucho. O sea, cada vez conocen más. Yo también estoy convencida. Yo digo, cada vez conocen más de impuestos. Sí. Cada vez también conocen más de la aplicación de la técnica contable y cada vez hay más interés por manejar bien este tema de los impuestos diferidos. Así es. Entonces uno mira ese interés y claro, y eso de alguna manera hace que la profesión se vaya revalorizando. Porque hoy buscar un contador para trabajar en una empresa grande, mediana y que no maneje impuestos diferidos ya no es posible. Correcto. Que no maneje la técnica contable ya no es posible. Sí. Que no conozca de impuestos no es posible. Y además estamos también en este momento con varias leyes que se han aprobado. Tenemos la Ley Orgánica de la Eficiencia Económica y Generación de Empleo, la Ley de Competitividad Energética, estamos ahorita para ya que se publique en registro oficial la ley por el conflicto interno, ya está aprobado el reglamento de la Ley de Eficiencia Económica. Hemos varias reformas tributarias, a los contadores nos gusta mucho actualizarnos en la parte fiscal, tenemos varios retos de actualización. Tú lideras un gremio contable que siempre está proporcionándonos este tema de la actualización fiscal, de la actualización en NIPS. Tenemos varios programas de actualización en el Colegio de Contadores. Quiero que nos des una súper buena noticia que no es específicamente en la parte tributaria. Sabemos que el contador también tiene que hablar varios lenguajes, el contable, el tributario, pero también inglés. ¿Cómo es eso que el contador ahora también tiene que hablar inglés? Sí, o sea, yo creo que en el mundo globalizado se tiene que hablar NIF para poder entender lo que se hace en otros países. Yo creo que las NIF logran comparabilidad. Un contador que maneja NIF puede ser contador en Ecuador, Colombia, Perú, Canadá, todo el mundo. En cualquier parte del planeta donde se maneje la norma contable. Pero claro, de igual manera, si la NIF nos permite comunicarnos desde el punto de vista financiero, el inglés también nos permite comunicarnos. Esa es una sorpresa para este año. Desde el punto de vista empresarial. Si estamos buscando alternativas como colegio de contadores para firmar alianzas con institutos, universidades, que nos permitan aprender inglés, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Y de alguna manera, a un bajo costo o a un costo mucho más económico, poder lograr esa destreza, porque yo digo, si queremos expandir fronteras, si queremos expandirnos como profesionales y el día de mañana pensar en ofrecer servicios como ya hacen otros colegas de otros países y que ya están llevando contabilidades del Canadá, de Estados Unidos, eso nos permite la globalización, pero claro, esos colegas manejan muy bien el inglés. Así que hay un proyecto. Sí, entonces estamos armando ya todo el esquema para mirar qué alianzas podemos hacer para que nuestros profesionales, nuestros contadores puedan adquirir también esas destrezas. Eso les vamos a dejar en stand-by, que es una buena noticia que viene para este mes de marzo. Así que no solo hay que aprender impuestos, también hay que aprender inglés, de otros temas. Perfecto, es una buena noticia que les vamos a dejar en stand-by para el mes de febrero. Pero retomando nuestro cierre fiscal, ¿consideras que es importante que nosotros como contadores en este cierre fiscal, para poder generar unas buenas matrices de cierre fiscal en el tema tributario, en el tema de NIPS, podamos generar simultáneamente, yo considero pues obviamente que podamos hablar de que el tema de una conciliación tributaria y un método del pasivo basado en, obviamente un método del pasivo basado obviamente en esta norma de la NIC 2 y de la sección 29, pueda generarse para nosotros como contadores una conciliación tributaria y un método de pasivo al mismo tiempo en una sola matriz, porque es hoy lo que necesitamos tener, una sola aplicabilidad, una sola matriz, una sola convergencia, para que nosotros como contadores
podamos ir generando una sola base. Yo quiero que de alguna forma podamos decirles a los contadores, sí podemos generar un solo comprender esta necesidad de que usted pueda generar al mismo tiempo toda una base de conocimiento, que usted haga sus pruebas NIPS y sus pruebas tributarias y que pueda entender qué es el deterioro, qué es la política contable, que comience a revisar todas sus cuentas, que se haga una especie de checklist. ¿Cómo le decimos al contador cuáles son esos 5 pasos para que usted haga un cierre fiscal cero riesgos? ¿Cómo le podemos explicar cuáles son esas ayudas? ¿Cómo? De alguna manera. Yo siempre creo en la esquematización. Exacto, ese esquema. ¿Cuál sería ese esquema? Todo se puede esquematizar. O sea, lo primero que debemos entender que hoy un cierre tributario incluye la parte tributaria y la parte... Que de ley va. Y la parte contable van de la mano. Hoy, cuando miramos la conciliación tributaria, en el formulario 101, claramente tenemos una división entre lo que son las diferencias permanentes y las diferencias temporarias. Entonces ya la misma conciliación tributaria nos habla de que estamos hablando de un mismo proceso. O sea, hoy determinar la base imponible del impuesto a la renta requiere justamente que preparemos un buen proceso de conciliación, y en ese proceso de conciliación debemos determinar primero qué es lo permanente, ¿no es cierto? Y vamos a tener que establecer matrices para poder establecer todas esas diferencias permanentes que no le permiten a la empresa generar derechos o obligaciones sobre el impuesto a la renta en el futuro. Entonces vamos a generar primero todas esas pruebas para determinar excesos en gastos de viaje, gestión, asistencia técnica, en donde vamos a tener todos esos gastos que a lo mejor no tienen soporte, porque no existe una factura o la factura estuvo caducada. O sea, todas esas partidas que para propósito fiscal van a ser consideradas como no deducibles. Perfecto, eso es lo que quiero, ese esquema para el cierre fiscal. Que adicionalmente se tienen que hacer todas las pruebas para determinar, por ejemplo, cualquier beneficio fiscal por incremento neto de empleo, seguros. Que ahora tenemos el incremento neto de empleos por el empleo joven, que por la última reforma fiscal. Entonces tienen que haber todas esas pruebas, o sea, que sustenten los valores que se van a incluir en la parte de la conciliación tributaria como diferencias permanentes. Y claro, y luego viene la segunda parte, ¿no es cierto?, de la conciliación tributaria, en donde vamos a determinar cuáles son las generaciones y recuperaciones de diferencias temporarias, ¿sí? Y ahí se tienen que preparar pruebas NIP, ¿no es cierto?, para determinar los valores de las generaciones. Y aquí quiero que les des una recomendación, porque tú has visto en las últimas determinaciones fiscales que el SRI revisa mucho, porque es parte de la base imponible. Sí, entonces tenemos por un lado las generaciones, que son los cálculos que soportan justamente las provisiones, y por otro lado tenemos las reversiones de recuperaciones de esas diferencias temporarias que se van reconociendo en años anteriores. Perfecto. Antonio, es importante lo que tú acabas de decir, revisar muy bien la parte tributaria, revisar muy bien la parte de NIPS, soportar muy bien su cierre fiscal para que esa base imponible sea lo que tiene que ser, y combinar las dos normativas, la parte contable y tributaria. Por favor, despídete, y con esto cerramos la parte número 2 que quedó pendiente, y mándales un mensaje a toda la audiencia que en esta noche se ha unido a nuestro programa de tributación de hoy. Sí, bueno, un saludo especial a todos los contadores, a todos los tributaristas, a todos los profesionales en el campo financiero, administrativo, que hoy están trabajando en estos cierres, sí, para evitar que las compañías cometan errores y puedan incurrir en riesgos innecesarios. Creo que la capacitación, la actualización es la mejor forma de evitar percances. Entonces les invito a tomar todos los talleres de actualización que estamos haciendo hoy en el Colegio de Contadores y asistir a todos los eventos gratuitos que estamos realizando para los socios del colegio. Esta ha sido la parte número 2 del cierre fiscal 2023 con el doctor Antonio Trujillo, y para mí ha sido un gusto poder estar en esta noche con un experto que habla 2 lenguajes, el contable y el tributario. Nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.